todas las personas que nos están acompañando esta noche, pues de nuevo iniciando una semana más, esta última semana del mes de julio, que ha sido un mes muy lleno de conocimientos, de muchísimas cosas buenas, de muchos aprendizajes. Durante este mes hemos aprendido cosas, por ejemplo, sobre la crianza igualitaria, sobre inclusión laboral. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de familias, un trabajo súper interesante acerca del reto que tienen las familias para que promover la autonomía y la independencia, la familia de personas con discapacidad intelectual. Y bueno, antes de presentarles a la maestra Elizabeth Montes, yo me presento, soy Gabriela Martínez, directora del Movimiento Asociativo de CONFE. Les decía que este mes de julio, que estamos prácticamente en la última semana, pues hemos tenido muchísimos aprendizajes y en esta semana que estamos abriendo de manera extraordinaria y espectacular con la maestra Liz, también vamos a tener otra actividad que seguramente será relevante para ustedes porque estaremos hablando acerca de la sexualidad en la pubertad y la adolescencia de personas con discapacidad intelectual. Y al final de la semana, la actividad para las personas con discapacidad, que también será una actividad lúdica con ellos. Bien, pues sin más quiero presentarles a la maestra Elizabeth Montes, que es una persona a la que conozco ya desde hace varios años, que ha distinguido su trabajo de muchas formas, pero creo que la que a mí me llama mucho la atención y me hace sentir muy orgullosa de conocerla, es su gran amor hacia el trabajo con las familias. Yo creo que ha sido una mujer que se ha distinguido por su empatía, por su capacidad de compartir, de promover el liderazgo en las familias y su empoderamiento. Creo que la organización de la cual ella forma parte, porque fue fundadora, que se llama Adelante Niño Down, ha sido una organización que ha cobijado a muchas otras personas, familias, y también ha sembrado la inspiración para que otras organizaciones se funden, ¿no? Trabajen en el campo sobre todo el síndrome de Down. Y bueno, pues en esta presentación decirles que ella es mamá de José Luis Aguilar, que es un adulto ya con síndrome de Down. Ella, por lo tanto, pues tiene 37 años de trabajo por y para las personas con discapacidad intelectual y sus familias, además de una trayectoria importante en la educación especial. Estamos hablando de 20 años de trabajo en la Dirección de Educación Especial y en otros ámbitos de la educación. De formación es pedagoga y tiene distintos diplomados, por ejemplo, en terapia breve, centrada en soluciones, y es una persona que ha expuesto en distintos paneles, conferencista, es lo que quería yo decir, conferencista y tallerista en distintos paneles, y yo les reitero que nos va a brindar esta noche su experiencia con el tema de familias de personas con discapacidad ante el reto de la autonomía y la independencia. Pues Liz, honradas de escucharte ahora desde el otro lado, has estado colaborando con nosotros, moderando los webinarios y demás, y no habría otra forma de corresponder esta generosidad tuya más que abriendo también este espacio para tu voz. Muchísimas gracias, Liz, bienvenida. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, CONFE, por esta oportunidad que nos han dado ahorita a una servidora y Adelante Niño Down, de poder compartir, de poder estar con ustedes, de poder apoyar a las familias de diferentes maneras. Ahorita que, pues, hay crisis en muchos espacios, ¿no? Tanto escolares como laborales, como en las familias. Nuestra vida cambió muchísimo. Entonces yo le agradezco a CONFE infinitamente, a Gaby y a todo el equipo, a Taide, que nos permitan seguir colaborando. Nosotros nacimos con CONFE hace 37 años. Nació mi hijo y
e inmediatamente nos vinculamos con CONFE en aquel entonces. Y en CONFE nos impulsaron mucho a trabajar por las familias y para las familias. Y a eso he dedicado. Y una parte de lo que he dedicado de este trabajo con familias no nada más es en la sociedad, sino también es en mi formación profesional. He realizado algunas investigaciones por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde he indagado qué es lo que acontece con las familias, principalmente con la calidad de vida de las familias que tenemos hijos con discapacidades intelectuales. Ustedes saben que son muy pocas las investigaciones que hay en México, ¿no? Porque en el mundo cada vez hay más y más y más, ¿no? Y yo he tenido la oportunidad de estar haciendo este tipo de estudios de orden cualitativo. Y justamente hoy, hoy le pedí a Gaby que pudiéramos presentar este trabajo, que es derivado justamente de una de las investigaciones, de los estudios que he realizado sobre la calidad de vida de las familias. Y es el que les vengo yo a presentar aquí. Sírvanse a hacer las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Si no las hacen a otra madre, a otra familia o profesionista también, a veces nos quedamos callados y no sabemos, y no tenemos respuestas, ¿no? Y yo creo que ser familia y ser madre de una persona con discapacidad intelectual conlleva muchos retos en esta vida, ¿no? Y ser padre también, ¿no? Pero yo les hablo desde el punto de vista de madre y profesionista. En mi trabajo formal que he tenido, a veces me dicen, ¿de qué lado me estás hablando? ¿Del lado del profesionista o del lado de la madre, no? Yo creo que no me puedo separar, ¿no? No puedo separar las dos cosas. Y siempre el trabajo ha sido tendiente a que las familias mejoren su calidad de vida. Y mejorar la calidad de vida no tiene que ver precisamente con que tengan muchísimos recursos económicos, sino más bien que se analicen algunas características que tienen las familias y poder brindarles los apoyos que requieren. Miren, el trabajo que les presento hoy se llama Las familias de personas con discapacidad intelectual ante el reto de la autonomía e independencia. Este trabajo, este estudio que les voy a presentar, lo presenté en un congreso de educación, no de educación inclusiva, no de educación referido a las personas con discapacidad, sino en un congreso de educación abierto, porque yo considero que si vamos a hablar de inclusión, tenemos que estar inmersos en todos los espacios y en los espacios educativos, en los espacios donde se hacen investigaciones para presentar los hallazgos que nosotros vamos teniendo. Es muy importante, porque solamente así podemos sensibilizar a los otros. Si permanecemos únicamente en los espacios cerrados, propios para las familias y para las personas con discapacidades, es más difícil que nosotros podamos impactar. Este congreso es el Congreso Internacional de Teoría de la Educación, que lo hacen en España. En aquella ocasión me tocó en Barcelona, en el 2021 va a ser en Madrid, y espero presentar algún otro trabajo. Les voy a platicar de lo que vamos a hablar ahorita. Primero es contextualizar la situación sobre las familias y el reto que tienen ante la autonomía y la independencia de sus hijos e hijas, ¿no? Después les voy a hablar sobre la caracterización de la familia mexicana actual. Después lo que acontece con la familia ante la discapacidad, lo que es la discapacidad intelectual, y lo que acontece en las familias que tenemos hijos con discapacidad intelectual, y lo que es la calidad de vida y la autodeterminación, y algunas conclusiones que yo encontré en este estudio que realicé. Quiero decirles que este estudio que realicé, lo realicé con población de familias cuyos hijos van a los centros de atención múltiple laborales. Son jóvenes, ¿no? Pero también lo hice con familias cuyos hijos no tienen nada que ver con la discapacidad.
Son chicos, como les llaman cotidianamente, chicos regulares. Entonces, para que ustedes vean de dónde viene, qué es lo que yo encontré, ¿no? De dónde viene, por qué nos dicen muchas veces que las familias somos las que estamos impidiendo la inclusión de nuestros hijos en los espacios laborales. Las familias somos las que somos barreras para que nuestros hijos se independicen. Las familias somos las que muchas veces no permitimos que sean chicos que tomen sus propias decisiones al no abrirles las puertas a otros espacios. Pero sin embargo, todo tiene una razón de ser, ¿no? Nosotros trabajamos, la mayoría de las familias, arduamente para lograr eso. Pero ¿qué es lo que acontece cuando ya tienen que volar como cualquier otra persona o como volamos nosotros? Eso es lo que yo les voy a presentar ahorita, ¿no? En México, como ustedes saben, seguimos las familias siendo las principales fuentes de apoyo en el desarrollo de las personas con discapacidad. Aquí en las familias mexicanas es donde formamos a los chicos en cuanto a su autodeterminación y a su responsabilidad. Pero muchas veces las familias no cuentan con los recursos para modificar las condiciones de vida en las que están inmersos sus hijos e hijas. No cuentan no solamente con los recursos económicos, sino con el conocimiento de lo que existe, de los servicios que existen en el contexto para que nuestros hijos puedan tener mejores oportunidades, ¿no? Hay una falta de servicios para promover su independencia y su autonomía. Estoy hablando en general. No me voy a centrar en las familias cuyos hijos tienen la oportunidad de ir a alguna organización, a alguna escuela estructurada, sino me estoy refiriendo al grueso de las personas con discapacidad intelectual. Ahorita vamos a ver que solamente es un pequeño porcentaje el que tiene acceso a los servicios formales, ¿verdad? De familias y personas con discapacidad, ¿no? También hacen falta apoyos para las familias, ¿no? Justamente todo recae en las familias, pero no hay los apoyos suficientes para las familias. Por eso hace 37 años quisimos formar Adelante Niño Down como un servicio a las familias mexicanas. Y como nuestros hijos tenían síndrome de Down, bueno, pues nos abocamos al síndrome de Down, aunque después hemos abierto nuestra mirada hacia la discapacidad intelectual en general, ¿no? ¿Cómo es la familia mexicana en la actualidad? Si ustedes ven aquí la familia en el contexto nacional está atravesada por una serie de factores, como son factores biológicos, psicológicos, sociales, etnoculturales, económicos, políticos, físicos, pero también está permeada por factores que están en el contexto mundial. Entonces la familia tiene que dar respuesta a su ser mismo como familia, pero también está influenciada por todo el entorno. Miren, el enfoque oncológico de Braun-Brenner lo marca muy bien y nos habla muy bien de cómo somos las familias y cómo somos las personas, ¿no? La familia es un microsistema, que lo podemos ver aquí en el centro, es un microsistema que está permeada por un mesosistema que tiene que ver con los compañeros, con el vecindario, con las escuelas, con una serie de servicios que hay en el entorno, el exosistema que tiene que ver con el gobierno local, con toda la familia extendida que también impacta a las decisiones de la familia aquí en el centro, de las iglesias, de las diferentes iglesias, de todo lo que llega a nosotros a través de los medios de comunicación. Y la familia también está influenciada por toda la cuestión gubernamental, por todos los valores sociales, por todo el sistema religioso en este macrosistema. La familia, como las personas con discapacidad, son son maleables, son influenciables, toman las decisiones de acuerdo a lo que está en su entorno y a lo que les llega,
pero ahorita vamos a ver la fuerza que tienen los valores y la fuerza que tiene el vecindario y el lugar donde está inmersa la familia, ¿no? En México tenemos un gran reto en las familias, que es el de formar hijos independientes y autónomos. Pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Vamos con diferentes profesionistas o a diferentes servicios y nos dicen que nuestros hijos tienen que ser autónomos, pero no nos dicen cómo. Y muchas familias no sabemos cómo. ¿Sí? Hay familias que tienen ese sentido común, que lo pueden realizar de una manera natural, pero la mayoría de las familias no lo saben. Nos da miedo, nos da temor lo desconocido, ¿no? Tenemos a nuestros hijos y nos dejamos guiar por el entorno porque creemos que no sabemos cómo hacer las cosas, ¿no? Nos enfrentamos y a la vez nos enfrentamos las familias a diversas dificultades, como son la falta de servicios y la falta de apoyos dirigidos expresamente a las familias. Porque ahorita, afortunadamente, hemos visto con esta pandemia la cantidad de profesionistas y de organizaciones que están abocadas a atender a los chicos, ¿no? Aquí en los webinarios hemos visto cómo se llenan muchísimo los webinarios cuando se trata de los niños pequeños. Pero conforme hemos ido avanzando en los webinarios y a solicitud de muchos de ustedes de que habláramos acerca de los hijos adultos, se han ido vaciando los webinarios. Como que no es importante, pero no nos damos cuenta de la importancia y la trascendencia que tiene que nosotros conozcamos cómo están las familias de personas adultas para echar una mirada a ver qué estamos haciendo. Y una profesionista que yo quiero mucho me decía, Elizabeth, nosotros vemos a los adultos y al ver a los adultos hacia dónde queremos que vayan nuestros chicos, empezamos a trabajar con ellos desde que son pequeños. Y eso se me hizo muy valioso, ¿no? De esta profesionista es de Capis, ¿no? Y yo los quiero mucho, ¿no? Esa mirada que tienen ellas, ¿no? Esa sensibilidad que tienen ellos para poder prestar los servicios que requieren los chicos desde que son pequeñitos para que salgan adelante, ¿no? En ocasiones no lo entendemos, no lo comprendemos, ¿no? Pero debiera de ser así, ¿no? Debiéramos ver y fijarnos en nuestros adultos de hoy para saber qué es lo que tenemos que trabajar en las bases. Porque si vemos que hay mucho trabajo que hacen los diferentes profesionistas, pero no han tenido contacto con los adultos con discapacidades. Han tenido contacto a través de las lecturas, pero es diferente a tener el contacto directo con ellos, ¿no? También nos topamos con que hay una visión sobreprotectora. Y bueno, esa visión sobreprotectora que se tiene hacia las familias es porque muchas veces no dejamos que nuestros hijos, por ejemplo, salgan a la calle libremente, ¿no? O cuando nos dicen, es que ya tiene que, ¿cómo se llama? Que irse en transporte público, nos da miedo. Y más miedo nos da en esta Ciudad de México, ¿no? Pero ahorita vamos a ver un poco qué pasa, qué acontece en las familias, ¿no? El que nuestros hijos sean formados en la independencia y en su autonomía tiene que ver mucho con su formación, con su calidad de vida, qué tan autodeterminadas están las familias. Porque no podemos dar algo que no tenemos. Si no podemos decidir como madres, como padres, ¿no? ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros hijos a que ellos decidan, tomen sus propias decisiones? ¿Sí? Si nosotros estamos sujetos a una serie de amarres, ¿no? Con la comunidad, con la familia misma, ¿cómo vamos a dejar que nuestros hijos puedan tomar sus propias decisiones? ¿Cómo los vamos a formar en esa autodeterminación? ¿Cómo vamos a ser esos sujetos autogestivos y autónomos que nosotros quisiéramos, ¿no? Y fíjense, Bauer desde el 2005 nos hablaba de la situación económica, cómo influye en la reducción de oportunidades vocacionales para nuestros chicos, ¿no? Y cómo hay una prolongación de la adolescencia.
Piensen ustedes, los que tienen hijos adolescentes y los que tienen hijos jóvenes o ya adultos. Si realmente ya son adultos autodeterminados y están tomando sus decisiones, o si se está prolongando su adolescencia. Si realmente son chicos independientes económicamente a los 26, 27, 28 años, o todavía dependen del sustento familiar de los padres, ¿no? También él nos habla que hay un proceso de formación de su identidad. Los chicos tienen que aprender a formar su identidad, ir formando en el camino su identidad para que puedan conquistar su autonomía. Y esa situación no es fácil porque la formación de su identidad se da de acuerdo a la vinculación o al intercambio que tengan con los servicios y con la comunidad en la que están inmersos, ¿no? Todo mundo sabemos que se tiene que formar desde edades tempranas la autonomía y la independencia. Y en los diferentes webinarios nos han dicho cómo hacerlo. Nosotros hemos escuchado a diferentes profesionistas de diferentes áreas, psicólogos, pedagogos, maestros de educación especial, que nos han dado una serie de estrategias para formar a nuestros hijos a que sean autónomos desde que son pequeños, ¿no? De que se vayan dando de comer ellos solitos, de que vayan al baño, de que se empiecen a cambiar, de que empiecen a elegir qué se quieren poner, de que empiecen a ver qué pueden hacer en un espacio público y qué pueden hacer en un espacio privado, ¿no? Y nos han estado platicando mucho eso. Pero fíjense, cuando yo hice la indagatoria esta con las familias, ahorita les voy a platicar de lo que me dijeron las familias que tienen hijos regulares, que no tienen relación con la discapacidad, no tienen personas con discapacidad en su seno. Y cuando yo les pregunté que cómo se tendría que fomentar la autonomía e independencia de sus hijos ya son de 27, 28, 30 años. Miren, una madre de familia afirma que tienes que visualizar desde un principio que tus hijos van a ser independientes, ¿no? Un padre de familia cuyos hijos ya se independizaron nos dijo que desde pequeños les asignó alguna actividad o responsabilidad de acuerdo a su edad. Y de muy chiquitos los ayudaba y lo hacían juntos, pero conforme fueron creciendo, lo hicieron solos. Otro padre de familia nos dijo que todo radica en la seguridad con que crezca un niño y el grado de responsabilidad que le fomentes a una edad temprana. Una madre más nos brinda su secreto y nos dice que para ella es no hacerles todo ni resolverles todo a sus hijos, enseñarles con mucho amor y paciencia el cómo, orientarlos, ayudarlos, darles responsabilidades según su edad y eureka, descubrirás que has logrado tener hijos independientes, autónomos, responsables, libres, felices y seguros de sí. Ese es el deseo de todo padre con cualquier hijo, ¿no? Esta frase que les voy a decir es el resumen de lo que dijo otra madre. Dice, un buen padre, como un buen maestro, es el que se hace cada vez menos indispensable para los niños. Estos pensamientos son muy positivos, pero que creen que no todo es miel sobre hojuelas. Este camino hacia la autonomía e independencia en ocasiones se torna difícil y es causa de conflicto entre padres e hijos. Fíjense ustedes en los adolescentes que quieren ser libres, que quieren ser independientes, que quieren tomar sus decisiones y nosotros sentimos que no es momento de que tengan tanta libertad y los amarramos, ¿verdad? Los cuidamos en un afán de cuidarlos porque son las personas más preciadas para nosotros, ¿no? Los jóvenes buscan una mayor libertad para tomar sus propias decisiones y se enfrentan a las percepciones de libertad y de independencia que tienen los padres y son diferentes a lo que ellos están concibiendo en su juventud, ¿no? Algunos comentarios que me dieron ante esta pregunta que yo les hice, es una madre cuyos hijos varones adultos se casaron, señala.
Me los han secuestrado, pero son muy felices. Fíjense, me los han secuestrado. Son 2 hijos varones. Y habla como que las esposas los secuestraron. Y habla del dolor que le causó cuando sus hijos se fueron de casa. Pero dice que ella que a todo se acostumbra uno, ¿no? Otra madre nos dice que no te queda más que resignarte cuando sus hijos se van, ¿no? Otra madre dice, ante sus hijos solteros treintañeros, señala que nunca nunca van a ser completamente autónomos, siempre van a necesitar de los padres, siempre van a pedir un consejo, apoyo económico, regresar a casa, siempre van a estar dependientes de los padres, ¿no? Y existen familias que comprenden que sus hijos ya están en edad de independizarse, han concluido su carrera universitaria o posgrado y tienen trabajo bien remunerado. Sin embargo, los hijos siguen viviendo en la comunidad de su hogar, sin realizar aportaciones económicas. Algunos hijos que aún viven en el seno familiar, pues te doy para la luz, ¿no? Ay, pues te doy para el gas, ¿no? Pero no asumen su propia responsabilidad, aunque ellos ya tengan una remuneración en sus trabajos, ¿no? Una familia dijo que se tuvo que cambiar de casa y de ciudad y dejarlos para que se hicieran cargo de ellos mismos, porque no querían emprender el vuelo fuera de su casa, ¿no? Un padre nos comparte lo que le dio resultado para él mismo ser independiente en aquel entonces. Él se metió al ejército y le dio resultado meterse al ejército porque sus padres no lo dejaban, ¿no? Lo atosigaban tanto y una forma de salir de su casa es irse al ejército, ¿no? Y eso es lo que acontece en las familias, ¿no? Las familias mexicanas nos cuesta mucho trabajo dejar volar a nuestros hijos, a cualquier hijo. Nos da miedo, nos da temor a que se enfrenten a los golpes de la vida, ¿no? No los sentimos muchas veces capaces, ¿no? Y otras mamás, bueno, pecamos de confianza. Yo sí les voy a ser sincera. Yo tengo 2 hijas, José Luis es el de en medio, tiene 37 años, tengo una hija mayor y otra hija 10 años más chica que José Luis. Y yo los eduqué a los 3 para que fueran independientes y fueran autónomos. Y pues sí, se independizaron a edades tempranas, ¿no? En cuanto ellas terminaron sus carreras y tuvieron la solvencia económica, ellas emigraron, ¿no? Y no por eso se fueron, sino que siguen estando ahí. Pero yo pensé, pues para eso las eduqué, ¿no? Ellos veían cómo trabajábamos con José Luis para que él tuviera un trabajo, para que él tuviera la oportunidad de estar en algún departamento viviendo con los apoyos que él requiriera, pues ellas lo vivieron en el seno familiar, pero no acontecen todos, ¿no? Pero vamos a hablar un poco, ahorita ya les hablé de las familias en general, vamos a hablar un poco qué acontece a la familia ante la discapacidad. Las familias mexicanas, el primer y principal espacio de socialización de los hijos es justamente ahí, en la familia, en el entorno familiar. En el entorno familiar es donde van a desarrollar sus propias representaciones de lo que consideran una persona normal o una persona con discapacidad. La formación que nosotros les damos a los hijos tiene mucho que ver con la mirada que tenemos nosotros sobre la discapacidad. Si nosotros, antes de que nacieran nuestros hijos, tuvimos una mirada de lástima ante las personas con discapacidad, eso va a ser más difícil que nosotros lo desarraiguemos de nuestro ser y de nuestro pensamiento y de nuestra forma de actuar. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nos dan la noticia de que nuestro hijo tiene alguna discapacidad? Pues nosotros nos enfrentamos con nosotras mismas, ¿no? Tenemos momentos de estrés muy fuertes, sobre todo cuando nos dan la noticia y no estamos preparados. Ninguna familia, muy pocas familias pueden llegar a estar preparadas para recibir una noticia de esta índole, ¿no?
Y entonces que se desajustan. Y si nosotros nos regresamos al modelo ecológico, vemos que si nos dan la noticia y nosotros nos desajustamos, se mueven todas las esferas que están en torno a la familia, ¿no? Nosotros tenemos que tomar fuerzas y enfrentar una serie de problemas que se nos van presentando en los primeros momentos, ¿no? Y tenemos que enfrentarnos a nosotras mismas y a nuestras emociones. Hay diversos modelos de adaptación. A mí me gusta mucho el modelo este de Freixa, en donde dicen que nosotros nos vamos amoldando y nos vamos acomodando de acuerdo a las circunstancias y sí, impactamos a los otros y los otros también nos impactan, pero en este impacto podemos ir saliendo adelante, ¿no? Y superando esta situación inicial, ¿no? Hay otras teorías que hablan del enfrentamiento. Una que es muy nombrada es la teoría de las etapas, en donde hablan de que pues tienes un impacto emocional, luego una negación, problemas, y te vas ajustando poco a poco hasta que llega la aceptación. Pero oh, sorpresa, que yo me di cuenta en esta vida que pues no hay una aceptación y no hay un camino como lo marca esta teoría, ¿no? Y poco a poco esa teoría se ha ido desechando, porque nunca hay una aceptación, siempre tenemos que estarnos enfrentando a lo largo de vida de nuestros hijos, nos tenemos que estar enfrentando a diversas situaciones y a veces nos vuelven a causar dolor. Por ejemplo, cuando entran a la escuela y no encontramos una escuela como nosotros habíamos soñado o quisiéramos para que desarrollen el máximo sus potencialidades y nos enfrentamos y es un golpe duro nuevamente a nosotros. Y otra vez tenemos que caer y no es que no aceptemos a nuestros hijos. A nuestros hijos los amamos y los aceptamos. Lo que no aceptamos es la discapacidad y el enfrentamiento que van teniendo con esas barreras que se ponen en el entorno. Algunos profesionistas, yo lo escuché mucho estando en educación especial, que decían, veía yo cómo se dirigían a los padres y veía yo que entraban, no, es que esa señora sigue llorando porque no ha aceptado a su hijo. Y por más que yo les hablaba y trataba yo de cambiar esa mirada que tenían para con las familias, ellas, si la persona tiene muy arraigada esa visión, va a ser muy difícil que venga otro y la rompa. Es un proceso de aceptación de uno mismo. Y los maestros también se tienen que aceptar a ellos mismos para aceptar a la diversidad. Y tienen que aceptar que les causa un conflicto el no poder dar respuestas asertivas ante las necesidades de sus alumnos, porque para eso estudiaron, ¿no? Tienen que aceptar esa parte para romperse y volverse a conformar como personas, como educadores. No todos, pero sí me topé con un buen número de ellos, ¿no? ¿Y qué pasa con la discapacidad intelectual? Hay diferentes concepciones a lo largo de los tiempos. Hubo épocas en que las personas con discapacidad intelectual, incluso los chicos con síndrome de Down, hemos visto figuras moldeadas, tanto en nuestros ancestros aquí en la República Mexicana como en otros países, en que eran considerados dioses. Pero se contrapone la parte que ha habido épocas en que han sido segregados y han sido sujetos de exterminio. Lamentablemente así ha sido, ¿no? No vamos a hablar mucho de esto, nada más es para decirles cómo se ha concebido la discapacidad intelectual. Y en México prevalecen las prácticas asistencialistas. En ocasiones hay profesionistas que nos hablan que nuestros hijos están enfermos y ya no les dicen enfermos, pero su actitud y su forma de tratarnos y de tratarlos a ellos
sustentada en prácticas asistencialistas, ¿no? Las becas que nos da el gobierno es una práctica asistencialista, ¿no? Nosotros tenemos que pugnar. ¿Por qué? Por sus derechos, ¿no? En el 2006, México se adhirió a la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y ahí está claramente puesto los derechos que tienen nuestros hijos y las familias. Y nosotros tenemos que trabajar porque se hagan vivos esos derechos. Les traje la definición actual de discapacidad intelectual, la que da la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, que dice que la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas, tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas. Para que se diga que una persona tiene discapacidad intelectual, se debió haber originado antes de los 18 años. Y miren, aquí hay algunos datos estadísticos. Por ejemplo, en el 2010, en el Distrito Federal se hablaba que el 5.5% de personas tienen discapacidad. En el al contrario del informe mundial de la misma fecha, ¿no? Que se habla, no el 5, sino el 15.6% de personas tienen discapacidades. Es una diferencia enorme, ¿no? Y aquí podemos encontrar otros datos, por ejemplo, en la encuesta nacional de la dinámica demográfica en 2014, más reciente, también nos habla de que 7.431.420 personas no presentan ninguna discapacidad en la Ciudad de México. El 4.7 presenta alguna discapacidad. Y el 11.5 lo marcan como alguna limitación, ¿no? No nos vamos a ir con los números. Si ustedes quieren saber un poco más de las estadísticas, pueden ver los datos de INEGI, ¿no? Baste decir que en números estamos muy mal en México. En México, en la República Mexicana, se habla de un 5 o 6% de personas con discapacidad. Y los servicios van enfocados a la detección que se hace de las personas con discapacidad. Y a nivel mundial se habla de un 15%, 16% de personas con discapacidades. Entonces se va menguando mucho los servicios que se dan y el presupuesto que se da para las familias y personas con discapacidad cuando no es bien medido, cuando no es bien detectado, ¿no? Déjenme ver cómo voy de tiempo. Todavía tenemos un poco de tiempo. El otro punto que les quiero yo hablar es la calidad de vida y la autodeterminación. Pero primero vamos a ver qué es la calidad de vida. La calidad de vida tiene que ver con contar con una serie de apoyos sociales y familiares que le brinden la oportunidad de formarse en la autodeterminación a las familias, a la persona, con discapacidad o sin discapacidad, ¿no? Y la autodeterminación nos habla de que una persona autodeterminada es aquella que es capaz de elegir y tomar sus propias decisiones ante situaciones esenciales de su vida. Yo recuerdo que hubo una época de mi vida que me ofrecían un trabajo en una escuela privada de educación especial. Y una de las preguntas que me hicieron, que yo creo que fue así como que el parteaguas, me dijeron que si yo metería yo a esa escuela a mi hijo, ¿no? Mi hijo ya tendría como 12 o 13 años y en el centro al que iba feliz, ¿no? Y me dijeron, oye, pero tú trabajarías aquí con nosotros, pero tu hijo también te lo traerías aquí para que él estudiara acá. Y aunque me daban beca, yo les contesté que yo creía que tenía que preguntarle a José Luis si quería cambiarse de escuela, porque yo no lo iba a cambiar si él estaba tan contento y tan a gusto con su grupo de amigos, en donde él estaba siendo feliz y estaba teniendo una serie de adquisiciones. Nosotros sabemos que los
aprendizajes más valiosos son los que se obtienen cuando estás en un lugar que te gusta, ¿no? Entonces yo creo que esa fue la causa por la que no me contrataron en ese lugar, pero ya estaba de Dios, ¿no? La autonomía es la capacidad de actuar de acuerdo a sus propias preferencias, intereses y habilidades de manera independiente. La autorregulación, que tiene que ver con las emociones, ¿no? Tiene que ver también con tomar decisiones sobre las habilidades a utilizar ante una situación determinada. Nos cuesta mucho trabajo a veces formar a nuestros hijos en la autorregulación. Escuchaba yo en la mañana una plática que justamente decía cómo ir llevando al chico a que pueda detectar cuando algo le está enojando, ¿no? Y dónde parar para no seguir presionándolo ante una situación que lo lleve a un estado de enojo. En este caso hablaban de un chico que podía golpear a las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos enseñar a nuestros chicos a autorregularse para que puedan tener mejores oportunidades en el entorno regular, ¿no? Y la capacitación psicológica, ¿no? Es muy importante la capacitación psicológica, tanto de la familia como de los chicos, ¿no? La autoconciencia tiene que ver con la dimensión del conocimiento de sí mismas, ¿no? ¿Qué tanto conozco? ¿Qué tanto me conozco? ¿Qué tanto conozco mis cualidades, mis limitaciones? ¿Cómo es el uso que hago de esas cualidades y de esas limitaciones? Y todos estos aspectos tienen que ver no solamente con las personas con discapacidad, tienen que ver con sus familias. Y entonces nosotros vamos viendo cuáles son los aspectos que tendríamos que abordar para que realmente nuestros hijos sean formados en la autodeterminación y en la independencia, ¿no? Para que nuestros hijos realmente sean unos seres libres. Y ahorita regreso un poco a eso de la independencia, ¿no? Yo lo que encontré en este estudio, que para que ellos sean autónomos e independientes, las familias tienen diferentes retos. Tienen retos en el ámbito familiar, tienen retos en el ámbito personal, tienen retos en el ámbito comunitario y tienes que mover todos tus esquemas en esta parte. Miren ustedes, en el ámbito familiar, las familias se perciben diferentes. Esto es a través de una serie de entrevistas a profundidad que hice con las familias del estudio que les platico, ¿no? Entonces vemos que en el ámbito familiar las familias se perciben diferentes a las familias que no tienen hijos con discapacidad intelectual. Yo me perfilo, y hasta se llaman, ¿no? Es que soy una familia especial, ¿no? En el nombrarse está el hecho de percibirse diferente, ¿no? En la forma en que nos llamamos a nosotras mismas en ocasiones, ¿no? La familia centra su vida en las necesidades de su hijo o su hija con discapacidad intelectual. Piensen ustedes si su vida no está centrada en sus hijos con discapacidades. Sus problemas más frecuentes son los derivados de la discapacidad de su hijo con discapacidad intelectual. La relación que establecen con sus hijos con discapacidades es de sobreprotección. Ellas hablan de que los tienen que cuidar, porque si no se los come el mundo. Y en eso radica la sobreprotección de que ellos hablan, ¿no? Muchas familias se refieren a las personas con discapacidad como niño o niña. Y yo he cachado a algunos profesionistas que me están diciendo que mi hijo es un adulto y de repente se voltean y me dicen, ¿y tu niño? Y yo les digo, ¿cuál niño? Yo ya no tengo niños, ni nietos, ni nada, ¿no? O sea, eso lo traemos introyectado, tanto profesionistas como padres, como la comunidad, y tenemos que trabajar con esa parte. Porque si nosotros en nuestro interior los estamos percibiendo como niños y son adultos, le estamos mandando doble mensaje a la persona con discapacidad, ¿no? Como familias no saben cómo fomentar la autonomía e independencia de sus hijos. Les da miedo el maltrato. Y no es un miedo mal infundado.
Nuestros hijos son sujetos de maltrato y tenemos que estar muy atentos a eso. Mi hijo ha sido sujeto de maltrato en distintos espacios. En espacios en los que yo pensaba que estaba bien porque eran personas especialistas en educación especial. Lo trataban mal, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es posible que un profesionista que está creando y está haciendo y está diseñando acciones para las escuelas tiene a un compañero con discapacidad y no lo está tratando como se merece, como un ser humano, ¿no? No le está dando su respeto. Bueno, también se distribuyen las tareas familiares en función de las necesidades de la persona con discapacidad. No en función de toda la familia, sino que el centro es la persona con discapacidad. Y el futuro de su familia lo perciben incierto, con temor a que su hijo o hija quede desamparado, ¿no? Y en estas familias que yo entrevisté, no tenían un plan a futuro. Ellos pensaban, no, pues yo creo que mi hermana sí se quedaría con mi hijo, no, pues yo creo que sus hermanos lo verían, pero no hay un plan a futuro para con ellos, ¿no? En el ámbito personal, a los padres y madres les cuesta trabajo detectar sus necesidades personales. Todos los padres que yo entrevisté tenían alguna enfermedad, ya sea sobrepeso, hipertensión, diabetes, tenían algún mal cardíaco y demás, y no lo detectaban. Cuando yo les preguntaba, ¿cuáles son tus necesidades personales? Nunca nos dijeron de cuestiones de salud. Y sin embargo, no tenían servicio médico ellos. El momento más difícil de su vida ha sido el enfrentamiento con la discapacidad de su hijo, sobre todo cuando son hombres, los padres, y sus hijos son varones, ¿no? Las personas se perciben solas. Ninguno me dijo que se sintiera acompañado ni de su pareja, ¿no? Desconocen si hay servicios y apoyos para ellos como personas, como madres, ¿no? Las madres asumen que tienen la mayor responsabilidad en el cuidado y la educación de sus hijos con discapacidad. Y esto ya lo vimos en otro webinario la semana pasada, ¿no? Quieren que sus hijos con discapacidad intelectual sean autosuficientes y tengan un trabajo remunerado, pero desconocen cómo apoyarlos para que los logren. Y muchos profesionistas les dicen, es que lo tienes que apoyar, pero los padres les tienes que decir cómo y llevarlo quizá de la mano para que vaya también tomando confianza en él mismo, ¿no? Y bueno, en el ámbito comunitario, desconoce sus derechos y las de sus hijos con su discapacidad. No conocen la Convención de Derechos. Se perciben como familias diferentes y aisladas de la sociedad. Desconocen si hay servicios de apoyo para las familias. Viven en angustia constante al no contar con servicios que promuevan la vida laboral de sus hijos con discapacidad intelectual. Su grupo de pertenencia es el que conforman en el centro educativo y desconocen cómo la sociedad puede apoyarlos, cómo hacer redes de apoyo, ¿no? Y algunas conclusiones a las que yo podría llegar en este estudio son, por ejemplo, el lograr la autodeterminación de personas con discapacidad intelectual implica el que los padres tengan una concepción diferente de la discapacidad y de las potencialidades que pueden desarrollar sus hijos, si cuentan con los apoyos educativos, formativos y laborales que requieran de acuerdo a sus condiciones personales. No todas las personas con discapacidad son iguales. Yo oigo, ahorita está muy en boga el seguir haciendo adecuaciones curriculares, aunque el hacer adecuaciones curriculares pertenece a un paradigma educativo arcaico, ya no está en boga. Ahorita tendríamos que estar hablando del diseño universal de aprendizaje, en donde se hacen los ajustes razonables para que todos los niños tengan acceso a los mismos contenidos curriculares. Pero tendríamos que hablar de los apoyos educativos que requiere cada chico. No todos son iguales, ni a todos les vamos a dar lo mismo, ni las personas que hacen adecuaciones curriculares, no es una adecuación curricular para todos,
porque todos son diferentes, ¿no? Y lo mismo en el ámbito formativo, en el ámbito laboral, ¿no? Y en el ámbito de vida independiente, ¿no? La vida independiente de una persona con discapacidad intelectual implica implementar una serie de acciones que permitan a las familias ser autogestivas. Esto es, si la familia está fortalecida en las diferentes áreas de su vida, en el área emocional, cognitiva, etcétera, si la familia tiene conocimiento de los servicios y apoyos con que cuenta su comunidad, si la familia tiene la posibilidad de hacer alianzas positivas con otros padres que vivan las mismas circunstancias y con profesionistas capacitados, contarán con un mayor elemento para formar a sus hijos desde temprana edad en su autonomía y en su independencia. Recientemente escuché a una persona que yo admiro muchísimo, es como que es la sensei de la inclusión en México, no nada más en la República Mexicana, en México, que decía que tener una vida independiente no necesariamente implica que tenga que vivir en un departamento sola, ¿no? Sino que tener una vida independiente es una vida en la que la persona se sienta dueña de sí misma y tome sus propias decisiones y haga uso de sus recursos de la manera que ella considere pertinentes, con los apoyos que requiera. Hay personas que van a requerir más apoyos y hay personas que van a requerir menos apoyo. La calidad de vida de las familias de personas con discapacidad intelectual es el resultado de los servicios y apoyo que reciben. Las familias que yo entrevisté no tienen conocimiento ni cuentan con las estrategias que les permitan ser autogestivas. Los servicios a los que tienen acceso son muy limitados. No conocen programas que promuevan la vida autónoma e independiente de sus hijos con discapacidades. Y así es la mayoría de la población con discapacidad y las familias, ¿no? Es necesario crear políticas y servicios centrados en las familias, ¿sí? Son muy pocos los servicios que existen centrados en las familias de las personas con discapacidad, que les permitan elegir lo más adecuado para ellas y sus hijos de acuerdo a sus prioridades y no lo que encontré o donde me dieron el servicio, ¿no? La formación y la capacitación familiar es muy importante para que la familia realmente sea una verdadera unidad de apoyo. Lamentablemente, lo que yo viví en algunos centros donde yo trabajaba era que las familias son manipuladas y no se les está dando la formación y la capacitación que los ayudaría a salir adelante, ¿no? A las familias, por lo general, se les llamaba pues para que hicieran el aseo de las bancas, del salón, del comedor, ¿no? Cuando necesitaban firmas para quedar bien con sus autoridades, pero difícilmente se les daba, es lo que yo viví, ¿no? No todo es igual, ¿no? Hay sus honrosas excepciones, ¿no? Pero no se les da esta formación y capacitación que se requiere para apoyar realmente a sus hijos, ¿no? Y bueno, yo tomo aquí la frase de Stephen Hawking que dice, que las personas con discapacidad merecen vivir una vida digna de ser vivida, ¿no? Y bueno, con esto termina mi presentación. Les agradezco muchísimo el que me hayan escuchado y que me hayan permitido poder compartirles esta presentación que hoy traje para ustedes. Vamos a ver algunas preguntas, si hay algunas preguntas que tienen aquí para poder contestarlas. Saludos, buenas noches, Guadalupe, Renata, buenas noches. Maribel Vieira, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias. No estoy viendo aquí preguntas en el chat. No sé si en lo de preguntas, ¿no?
Dice, ¿cómo vencer la sobreprotección y lograr que mi hijo camine a la independencia si no tiene lenguaje y solo interpreto lo que comunica con gestos, sonidos o acciones? Miren, muchos chicos con discapacidades no tienen, no tienen o no están oralizados, no hablan, pero sí tienen lenguaje, porque están comunicando, están comunicando lo que quieren, ¿no? Y establecen sus propios códigos de comunicación. Nosotros tenemos que ir caminando con ellos. No sé qué edad tenga la persona que me está hablando, si es adolescente, si es niño. Si es niño, pues tienen muchas oportunidades para poder apoyarlo, desde enseñarlo a hacer sus propias cosas, sus cuestiones personales como vestirse, comer solo, elegir la comida. Miren, yo trabajé en escuelas donde había chicos con discapacidades múltiples que no se movían. Y llegaba yo, por ejemplo, a un taller de serigrafía y un día un maestro me decía, es que, ¿qué le voy a enseñar? No aprende nada, no se mueve, ¿no? Y le decía yo, a ver, está moviendo los ojos, ¿no? Y me puse enfrente del chico y le empecé a mostrar materiales. Le decía yo, una sonrisa te va a decir que quiere ese material, ¿no? Una cara de enojo te va a decir que no lo quiere, ¿no? Si tú le das dos opciones, cuál es el verde y cuál es el azul, y el chico posa la mirada en el verde cuando es verde, tú le vas a decir, ay, muy bien, lo hiciste muy bien, ¿no? O sea, con la mirada puedes hacerlo, ¿no? Si tú le das a elegir entre dos platillos a comer, tú vas a ver hacia dónde es su mirada o hacia dónde dirige la mano, hacia dónde te jala, para que él aprenda a elegir qué es lo que quiere. La cuestión es que tú también lo dejes elegir, le des esas opciones. Si el chico se va a vestir y tú tienes su ropa, tú le puedes decir, vamos a ir al campo. Entonces, para ir al campo utilizamos las botas y utilizamos pantalones de mezclilla. Le dices, ¿no? Y después le enseñas entre dos opciones de pantalones o tres, ¿sí? Miren, yo lo que hacía con mi hijo es que le dividía la ropa. De un lado tenía la ropa de diario y de otro lado tenía la ropa para ir a trabajar. Entonces, entre la ropa de diario, él podía elegir lo que se quería poner si era sábado o domingo. Y para ir a trabajar, él iba a la ropa donde estaban las camisas, donde estaban los zapatos, donde estaban los pantalones, que eran propios para presentarse a trabajar, y él elegía, ¿no? Y lo vas enseñando los colores y demás, ¿no? Entonces, no necesariamente te tiene que decir, quiero el pantalón de mezclilla azul, sino que si tú pones a la vista de él su ropa, él puede elegir su ropa, pero si la tienes guardada en un closet cerrado, va a ser muy difícil que él pueda elegir su ropa, ¿no? Y no importan los recursos económicos que tú tengas. La cuestión es que tú le des esa oportunidad de elegir, lo apoyes para que vaya caminando, y así van caminando hacia su independencia, a ser autogestivos, a tomar sus propias decisiones, ¿no? Cuando van a salir a pasear o cuando van a salir a algún lado, también les puedes dar dos o tres opciones y que ellos elijan, ¿no? Y si eligen algo que no es correcto en ese momento por las condiciones climáticas, por ejemplo, le puedes explicar, mira, cuando llueve nos tenemos que poner esta ropa porque si no nos mojamos, o nos tenemos que poner este impermeable en lugar de la sudadera para poder resguardarnos, cuestiones así que tú le vas enseñando poco a poco en la vida cotidiana. No necesitas terapias para eso, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Muchas gracias por las palabras tan bellas que ponen aquí, ¿no? Muchas gracias, ¿no? No sé, déjenme ver si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias, ¿eh? Dice, no hay programas académicos diseñados para los niveles educativos de los chicos con discapacidad. Las escuelas de gobierno los tratan a todos por igual.
No hay programas académicos diseñados específicamente para las personas con discapacidad. Pero en las escuelas públicas en la Ciudad de México están los servicios de UDEI y en los estados de USAER, que son los encargados de hacer los ajustes que requieren los chicos para acceder a los contenidos curriculares. Cuando ellos acceden a los contenidos curriculares, lo que tiene que haber el maestro de UDEI o el maestro especialista, como se llaman ahí también, tiene que ver cuáles son los aprendizajes esperados. Y con respecto a los aprendizajes esperados, ver la secuencia didáctica que marca el maestro para poder él dar las orientaciones al maestro de cómo presentar ese tema con el chico. No es que si el chico no sabe leer y escribir, por ejemplo, no participe de una lectura. Hay muchas formas en que puede participar en la lectura si va en tercer o cuarto año y todavía no tiene la adquisición de la lectura y escritura formal. Hay muchas formas en que puede participar y el maestro de UDEI o especialista es el que le da las orientaciones al maestro regular y hace los ajustes pertinentes en su planteamiento, su plan de clase para que los pueda hacer. No hay, en ningún lado hay, ¿no? El otro día preguntaban si en INEA hay adecuaciones curriculares. Adecuaciones curriculares ya no debiéramos utilizar ni ese término, ¿no? Bueno, es mi sentir y es desde mi punto de vista como pedagoga, es lo que yo veo, ¿no? Y estando al frente de grupos, ¿no? No debiera haber adecuaciones curriculares, sino que vas haciendo los ajustes de acuerdo a lo que requiere el chico en ese momento y de acuerdo a los aprendizajes que se está esperando que ellos lo adquieran, ¿no? Hola, Nancy. Mire, dice Nancy, perdón, sí comunica, pero no siempre entiendo y en la adolescencia está cambiando su forma de expresión. Tratando de comida, lo elige todo. Claro, pues es que a Darío le encanta la comida y sabe perfectamente qué es lo que le gusta, Nancy. Pero nosotros tenemos que darle diferentes oportunidades, así como les decía yo, ponerle, por ejemplo, yo conozco muy bien a Darío, ponerle dos opciones. Y a veces Darío no te lo dice con palabras, sino que nada más te lo dice con los ojos o te lo dice con una sonrisa o te lo dice jalando lo que quiere, ¿no? Son las formas que tiene de comunicar Darío. Darío te dice perfectamente cuando él está enojado, cuando algo no le gusta, ¿no? Tú le ves su gesto y ya te das cuenta de que eso no le gusta. Entonces le tienes que dar otra alternativa. Hay personas que trabajan con la comunicación alternativa, en donde, o pueden ser tableros de comunicación, sobre todo cuando empiezas a conocer a Darío. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar con él como 2 años, entonces, y bueno, me seguía mucho, entonces sí lo conocía y sí sabía yo cómo podía trabajar con él, pero sabe Darío perfectamente qué le gusta y qué no le gusta hacer, ¿no? Y sí tienes que explorar qué es lo que le gusta para presentarle, por ejemplo, el vestirse, y él comprende. Él comprende que tiene que estar bien vestido, porque yo hablaba mucho con él de esa parte, ¿no? Sobre todo cuando se quería quitar algo de la ropa y no debía, ¿no? Pero Nancy, con mucho gusto, si quieres, platicamos después para, para poder darte orientaciones sobre qué hacer, ¿no? Lisbeth me dice, ¿cómo trabajé con mi familia para que ellos aceptaran y entendieran la situación de mi hijo? ¿Qué recomiendo para que? Bueno, primero les voy a decir cómo trabajé con mi familia. José Luis nació cuando mi hija iba a cumplir 4 años. Yo les quiero decir que yo los primeros momentos, la primera semana estaba yo deshecha. Yo doy gracias a Dios que José Luis se quedó en el hospital porque transmitirle todo eso que yo sentía, ese dolor que yo sentía, no por él, porque a él lo he querido siempre muchísimo, ¿no? Pero me dolía mucho que no pudiese llegar a tener la vida
que yo había soñado. Porque yo había soñado, yo tenía expectativas con respecto a mi hijo, ¿no? Y yo lo deseaba, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que una vez, que fue como a la semana, que me entraron unos deseos enormes de ya empezar a trabajar con mi hijo y de estar con él y abrazarlo y apapacharlo. Una vez que empecé a estar con él, no me fue muy difícil, porque yo respiré hondo y profundo y dije que mi hijo lo iba yo a tratar como lo hubiera yo tratado si no tuviera discapacidad. Sobre mí pesaba mucho la mirada de todos, porque si yo llegaba a la escuela de mi hija, se me quedaban viendo las mamás, las que eran mis amigas, ¿no? Se me quedaban viendo así como que raro, ¿no? Como que, ¿qué me pasaba? No se atrevían a decirme, ¿no? Entonces yo empecé a ir con ellas de una manera natural, decía yo, voy a hacer como que mi hijo no tiene discapacidad. Y ese hacer como que no tuvieran, me salía del alma, porque yo amo a mi hijo profundamente y desde pequeño lo amé y empecé a trabajar con él, ¿no? O sea, y empecé a pensar, ¿qué haría si mi hijo no tuviera discapacidad? Ah, pues iríamos aquí, iríamos eso. Y empecé a hacer lo mismo, ¿no? Con los cuidados que se requiere. Afortunadamente José Luis ha sido muy, muy sano de salud. ¿Y qué pasó con mi hija? Mi hija, desde que esperábamos a José Luis, ella esperaba a su hermano con mucho amor y con mucho cariño. Entonces, cuando llegó su hermano, ella no vio la discapacidad, sino que ella se empezó a percatar que su hermano hacía cosas diferentes a su prima, que tenía justo la misma edad. Pero ella me decía, mamá, ¿y por qué mi hermano todavía no agarra su paleta con su mano? Y yo le decía, es que le cuesta más trabajo, mira, tenemos que ayudarlo y hacerle así y asado y demás. Pero ella me veía cómo trataba yo a José Luis. Entonces, de manera natural, ella lo trataba así. Recuerdo, estaba muy pequeña y un día llegó corriendo a la cocina. En aquel entonces, hace 37 años, había bien poquitos programas sobre este síndrome de Down. Y me acuerdo que llegó corriendo a la cocina a jalarme del vestido y me decía, mamá, mamá, ven, ven, es que tienes que venir, porque es que en la televisión dijeron que van a hablar del síndrome de Down y tú tienes un hijo así y tienes que venir a ver lo que dicen ahí. Y las dos nos sentamos a ver el programa sobre lo que decían de síndrome de Down. Ella me acompañaba a las terapias y demás. Cuando nació su hermana más chica, pues ya su hermano era grande, ¿no? Y mientras ella estuvo en casa, sin ir a la escuela, pues ella creció con el hermano. No hubo mayor problema. El problema se presentó después cuando sus compañeras de la escuela le empezaron a decir que su hermano no estaba bonito, ¿no? Y un día me dijo mi hija, dice, oye mami, yo le voy a pedir a Diosito que le cambie su carita a mi hermano, porque ella quería que su hermano pues fuera como todos los demás, ¿no? Y entonces tuve que platicar un poco más con ella, ¿no? Hubo una época en que visitamos a un psicólogo porque yo estaba preocupada de que pudiera tener alguna situación mi hija, la pequeña, y la psicóloga dijo que todo era ocasionado por la discapacidad de su hermano, porque eso sí, le echan la culpa a la discapacidad. Y me acuerdo que saliendo de ahí, mi hija estaba chiquita, tenía 6, 7 añitos, y me dice, oye mamá, a mí lo que me pasa no tiene nada que ver con mi hermano, ¿eh? Yo quiero mucho a mi hermano. Entonces, ni me vayas a traer con esta psicóloga porque lo que dice no es cierto. La verdad, yo me quedé de a 6. Entonces, si tú tratas a tu hijo, como has tratado a tus otros hijos, no va a haber mayor problema. Yo no he tenido problemas, ¿no? Mi hija, la grande, y José Luis se llevan súper bien porque crecieron juntos, ¿no? Y José Luis ve a su hermana, la más chica, que ya tiene 27 años, la ve como su hermanita, porque es más chica de edad que él y la sigue viendo y las distingue. Mi hermana Jocelyn y mi hermanita, aunque ya está muy grande, ¿no? Entonces tiene mucho que ver cómo los tratemos nosotros, ¿no? ¿Y qué les recomendaría para que la familia no arruine lo que hemos ganado? Miren, a mí me pasaba. Me pasaba que llevaba yo a José Luis con mi mamá y me decía, yo te lo veo, y de repente mi mamá le estaba dando de comer en la boca o le estaba amarrando las agujetas.
Y ay, es que mi chiquito y pobre, le decía yo, no, mamá. Le decía yo, mamá, no sabes cuánto trabajo nos costó que José Luis amarrara sus agujetas. Entonces, te pido de favor que si me quieres ayudar, amarres las agujetas. A la familia, miren, en la asociación hacíamos eventos constantemente y toda mi familia iba. Entonces ellos crecieron conociendo a José Luis. Yo buscaba los espacios en el parque, yo invitaba a sus primos a la casa, jugaba con ellos fútbol en el parque y demás, para incluirlos y que vieran que José Luis, pues sí, no jugaba tan bien como ellos, pero tenía derecho a estar incluido, ¿no? Entonces son muchas estrategias que puede uno hacer, ¿no? En diciembre, por ejemplo, un diciembre, cuando ya José Luis estaba un poco más grande, hicimos una carta y se las entregué a todos mis hermanos para que las leyeran en familia, hablándoles de lo que era el síndrome de Down y qué es lo que necesitaba José Luis de ellos, ¿no? Como si José Luis hubiera hecho ese regalo a sus primos y a sus tíos, ¿no? Entonces, quiero decirles que, pues, como en todo, ¿no? Como en todas las familias, tiene primos que se llevan muy bien con él y tiene primos que, pues, como en todo, ¿no? Tiene sus reservas. Pero quiero decirles, por ejemplo, que ahorita con la carrera virtual yo me sentí muy contenta de que mi familia ampliada participara de una manera maravillosa, ¿no? Entonces, pues son pequeñas estrategias y pequeñas formas en que podemos trabajar. Y me dicen, ¿cómo comencé a establecer redes de apoyo, tanto familiares, de comunidad, de salud, con hijos? Para favorecer la apertura como familia. Redes de apoyo familiares es como les digo yo, ¿no? Yo y José Luis tuvo la fortuna de tener muchos primos de su misma edad, entonces nos íbamos de día de campo los domingos, a veces nos íbamos aquí en México se acostumbra irse a la Jusco, por ejemplo, entonces nos íbamos las familias con mis hermanos, con sus hijos y demás, ¿no? Y había quienes tenían más simpatía con ellos y había quienes no, ¿no? Hacíamos reuniones en la asociación, ¿no? Para tener en la comunidad, miren lo que yo hacía. En la escuela de mi hija, la mayor, todos los viernes últimos de cada mes nos íbamos de día de campo. Y José Luis no era la excepción, se iba de día de campo con todos nosotros. Nos íbamos de vacaciones juntos, nos llegamos a ir a Acapulco o a algunos lugares juntos, todas las familias. Y José Luis estaba metido con todos los niños para que ellos aprendieran a estar con la diversidad. Y mis amigas me apoyaban en ese sentido y me siguen apoyando, ¿no? Entonces, yo hice un taller cuando gusten, quien guste, yo lo puedo dar con mucho gusto, para formar estas redes de apoyo en las comunidades donde ustedes están. Si ustedes gustan y nos ponemos de acuerdo o me escriben, podemos hacer un taller de esa índole y yo les doy algunas pautas para formar esas redes de apoyo y con mucho gusto yo lo hago. Para introducir a los chicos con discapacidad a la cocina. Bueno, a los que les gusta y a los que no, no. José Luis lo más que me ha ayudado en la cocina es a comer todo lo que le hago porque le encanta y a lavar los trastes. Entonces, hay chicos que les gusta. Ahorita está muy en boga que suben algunas mamás que hicieron esto, que hicieron aquello. La verdad, yo con que José Luis se haga un sándwich y cosas básicas que no se muera de hambre, estoy feliz. Pero hay otros que sí, que sí hay, que sí se abocan y les gusta hacer cosas de cocina. Yo los vi en la sesión que fue el viernes pasado y hicieron cosas maravillosas, ¿no? Hicieron unas bolas riquísimas, aunque apoyados con sus mamás, las hicieron. Entonces si le gusta comer algo, que empiece con cosas que le gusta comer, ¿no? Sus licuados, plátanos con crema, cosas muy sencillas que pueda picar, sin estarles diciendo, ay, así no se hace, ay, hazlo así, sino más bien alentándolos. Siempre son con reforzamientos, si se puede llamar reforzamientos positivos, no negativos. Si nosotros le decimos así no y lo quitamos y terminamos haciéndolo, pues es como diciéndole, tú no sabes si yo te lo hago, ¿no?
Aquí alguien dice de malos maestros. Pues hay maestros miren, yo me he topado con maestros que no tienen vocación, ¿no? Me topé con una mujer en la última escuela donde estuve que estudió en línea la carrera para ganar más dinero y trataba muy mal a los chicos. Y cuando yo la confrontaba y le trataba yo de decir, me mandaba ya lejos, porque ella me decía, yo estoy aquí por el salario que me dan, ¿no? Y si ella podía no trabajar con ellos, no trabajaba con ellos, porque cuando trabajaba con ellos era mala, sí era mala, ¿no? Pero hay muchísimos maestros que mis respetos, ¿eh? Y sí es cierto lo que dice aquí Renata, es importante dejarlos preparados para la vida. Recordemos que no somos eternos y tampoco nos los podemos llevar con nosotros. Y debemos de dejarlos volar también. Sí es cierto, en algún webinario se habló justamente de esta parte, ¿no? Que los chicos tienen que estar preparados para, según sus posibilidades, ¿no? Para ser lo más autónomo e independiente que ellos puedan ser, ¿no? Lo más que se pueda, sin jalarlos, ¿no? Sin pedirles de más, ¿no? Sino ver qué apoyos requieren los chicos para que puedan hacer las cosas. Si mi hijo no aprende porque tiene mala coordinación a abotonarse un pantalón de mezclilla, pues para eso existen los pants, ¿no? Si mi hijo no logra amarrar la agujeta, pues para eso existen los zapatos que tienen las tiras esas que se pegan. Entonces, tenemos que buscar qué apoyos para que ellos sean lo más independientes que puedan, ¿no? Y no sé si haya alguna otra pregunta. Y por acá me dicen horribles recuerdos de esa escuela, alguna mamá que estuvo conmigo en esa escuela, sí, muy horribles. Pero bueno, si tienen algunas preguntas, con todo gusto en el Facebook lo reviso y ahí les contesto. Y si no, en mi teléfono, bueno, tienen mi teléfono y aquí también a través de Confe con mucho gusto. Me encanta, Liz, que ya tú solita te invitas a la gente a que te conteste, porque ya conoces el formato, ¿no? Ya he estado aquí todos estos meses, afortunadamente, ¿no? Sí, sí. Afortunadamente y gracias a ustedes. Sí. No, bueno, pues la verdad es que gracias a todos. Pues no sé, Liz, si quisieras agregar algo adicional. Pues nada más darle las gracias por la oportunidad que me han dado de estar aquí. Miren, sí respeté el tiempo porque por lo general me voy más, pero dije, no, tiene que ser muy respetuoso. Y voy a seguir trabajando y voy a seguir investigando, indagando más cosas para que nuestros chicos y nuestras familias tengan más oportunidades, ¿no? No tenemos que recargar todo en las familias. Tenemos que ser grupos de apoyo, tenemos que hacer grupos de apoyo, maestros, padres, pero todo centrado en el chico, ¿no? Y lo que más me preocupa es que sí tenemos que hacer acciones y hacer servicios y apoyos centrados en la familia, ¿no? ¿Qué requiere la familia? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus áreas de mejora? ¿Y cómo podemos apoyarlos a ir saliendo adelante como familia? ¿No? Claro. Que sea el chico, que sea el pretexto para organizar a esta familia, ¿no? Y no se recargue todo nada más en la madre o en una sola persona, sino que sea algo familiar, ¿no? Comunitario, ¿no? Cuesta mucho trabajo porque todavía, como veíamos la vez pasada, las familias nos cuesta mucho trabajo esa repartición de roles, pero no es imposible, ¿no? Yo les agradezco muchísimo que me hayan escuchado y estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Y muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Confe, Ale, y muchas gracias. Sí, al contrario, y bueno, pues a todas las personas que nos han acompañado esta noche, les invitamos, como bien decía la maestra Liz, a que pues compartan esta información, que vuelvan a verla a través de Facebook de Confe. Ella ya se ha comprometido a responder las preguntas que se queden.
Y bueno, pues no hay otra forma que cambiar el pensamiento de las familias o de las personas o de los maestros, maestras, si no es que cambiamos nuestro propio pensamiento. Entonces, ese es el primer paso. Y creo que esta charla, este aprendizaje que hemos tenido con la maestra Liz, nos motiva a eso, ¿no? A hacer reflexiones individuales que después podamos llevar a lo colectivo, como podría ser la familia. Ya, muchas gracias, Liz, y gracias a Ale Romero, que siempre está con nosotros apoyándonos, y a Karen Vázquez, también de CONFE, que nos ayuda con la transmisión en línea para ustedes. Les recordamos que tendremos esta semana un webinario más acerca de sexualidad en la pubertad y en la adolescencia. La información la pueden encontrar ustedes a través de nuestras redes sociales. Y el viernes también la actividad para la población con discapacidad. Que tengan ustedes excelente noche. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.